Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo un pequeño repaso para la evaluación de expresiones algebraicas y teníamos para resolver algunos ejercicios de tarea que vamos a intentar explicar uno a uno despacio, como para que les sirva de repaso. En el primer ítem que teníamos para resolver había una serie de expresiones como la que vemos aquí, donde conocíamos los valores de las variables, los valores de cada una de esas expresiones literales que tenía nuestra expresión algebraica, y simplemente teníamos que encontrar el valor de esta expresión reemplazando el valor de cada variable en la misma, ¿no? En este caso nos dicen que la expresión es 3x menos 2 veces el valor de y que x vale 2 y que y vale menos 1. Así que lo que debemos hacer es reemplazar en esta expresión los valores de las literales por, por las mismas, ¿no? Entonces donde dice 3 por x nos va a quedar 3 por 2, y luego aquí tenemos un menos que está escrito en la expresión, un 2 que está multiplicado por el valor que tiene y, que como es menos 1, vamos a poner entre paréntesis para que quede correctamente escrito. Y ahora, como tenemos dos términos, este y este, los resolvemos por separado y luego recordemos que cada uno de ellos nos va a dar un número entero. Resolvemos luego la suma algebraica que queda planteada. Cuando digo suma algebraica me refiero a suma en el sentido de suma de enteros, que pueda algunos de ellos eventualmente, no es este el caso, ser negativos. Entonces 3 por 2 son positivos ambos, nos va a dar un 6. Y en este caso, menos 2 por menos 1, al ser negativos ambos también, nos va a dar un número positivo cuyo valor absoluto es 2. Por lo tanto, el resultado de 3x menos 2y sería 8, obviamente, en el caso de que x y y tengan los valores que vemos ahí. El segundo ejercicio propuesto era 5x más y sobre x, es decir, 5x más y sobre x. Nuevamente, para resolver esto, reemplazamos los valores por los que nos han dado. Tendríamos 5 multiplicado por 2, en este caso, que es el valor de x, más el valor de y, que es menos 1, por eso lo vamos a poner entre paréntesis, y vamos a proceder a dividir por x, que, como vimos recién, su valor es 2. Resolvemos cada uno de estos términos y vemos qué nos queda. 5 por 2 sería 10, más menos 1 es el equivalente a restar 1. Todo esto dividido entre 2. 10 menos 1 nos da 9, y 9 dividido 2 serían 9 novenos. Podemos dejar aquí el ejercicio, o yo no lo recomiendo, pero si quieren sacar la cuenta, obtener el valor decimal equivalente a esta fracción. 9 repartido entre 2 sería 4,5, pero insisto, este paso ni es necesario ni es, creo yo, conveniente hacerlo. En este caso la expresión decimal es muy sencilla, pero podría dar con varios decimales. Es un trabajo que no se nos pide en el enunciado y que no nos suma nada realizarlo. Había un par más, el c es 3x más y, todo elevado al cuadrado, es decir, 3x más y esto está elevado al cuadrado. Aunque parece el cuadrado de un binomio, en este caso, como conocemos tanto el valor de x y de y, no necesitamos multiplicar entre sí la base y hacer distributivas, simplemente reemplazamos los valores de x y de y, resolvemos y luego elevamos al cuadrado. Así que vamos a conservar los paréntesis por ahora. Vamos a hacer 3 por el valor de x, que es 2, y luego vamos a sumar el valor de y, que es menos 1. O sea que vamos a sumar menos 1, por lo tanto va a quedar directamente así, menos 1, y eso va a estar elevado al cuadrado. Ahora bien, 3 por 2 es 6, vamos a volver a hacer un pasito más. 3 por 2 es 6, menos 1, y eso está elevado al cuadrado. Bueno, ya podemos resolver el contenido del paréntesis. 6 menos 1 es tanto como 5, que quedaría elevado al cuadrado, y 5 al cuadrado es 25, y con eso terminamos el punto C. Hay uno más, que es 5y menos x más x cuadrado. Voy a escribir un poquito más abajo. 5y menos x era, perdón, vamos a limpiar acá. Está. 5x menos
menos x más x al cuadrado, menos x más x al cuadrado. Tengo los ejercicios muy pequeñitos y no los veía bien. Bueno, comenzamos de nuevo a reemplazar los valores en esta expresión. Sería 5 multiplicado por lo que vale y, que es menos 1. A eso le restamos el valor de x, que es 2. Y por último, sumamos el valor de x elevado al cuadrado. X vale 2 elevado al cuadrado. Y ahora vamos a resolver cada uno de los términos. En el primer término tenemos un 5 positivo por un menos 1. Eso nos da menos 5. En el segundo término no hay nada que resolver. Es simplemente un menos 2. Así que lo escribimos acá. Y en el último tenemos un 2 al cuadrado que sabemos que va a ser 4 positivo. Para terminar, realizamos esta suma algebraica. Comenzamos haciendo menos 5 menos 2, que nos da menos 7. Y a ese menos 7 le sumamos 4, por lo tanto nos queda menos 3. Con esto terminaríamos los problemas relativos al primer punto del repaso. Bueno, y en este punto lo que hay que hacer es resolver, si es posible, estas sumas, estos cocientes y estos productos entre monomios, digamos, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar algunas cuestiones teóricas. Por ejemplo, esta suma algebraica únicamente puede ser resuelta si todas las partes literales de cada uno de estos términos es igual. Si no, no podemos efectuar la suma o la resta. Vemos que el primer término tiene como parte literal m, el segundo tiene como parte literal m y el tercero también. Por lo tanto, sabemos que vamos a poder efectuar esta resta. En estos casos sabemos que la parte literal del resultado va a ser exactamente igual que la que tiene cada uno de los términos. Y lo que tenemos que hacer es sumar o restar los coeficientes. Los coeficientes serían 3 en este caso, 2 en este caso, y en este, aunque no esté expresado aquí, sabemos que acá hay un 1. Es una m la que estoy restando. Así que la parte, el coeficiente, digamos la parte numérica de nuestro resultado va a resultar de hacer 3 más 2, a lo cual le vamos a restar 1. 3 más 2 es 5, menos 1 es 4, por lo tanto el resultado sería 4m. Eso es lo que da la primera expresión. En la segunda, a simple vista podría parecer que no podemos hacer nada porque las partes literales son diferentes. El primer término tiene una parte literal que es x multiplicado por y, el segundo tiene una parte literal que es x, pero el tercero vuelve a tener la misma parte literal que el primero y el cuarto tiene de nuevo como parte literal x. Entonces yo puedo agrupar, puedo hacer la suma entre el primero y el tercero y aparte entre el segundo y el cuarto. Procedamos entonces con el primero y el tercero. La parte literal que va a tener, como ya vimos, va a ser la misma, o sea, va a ser x por y, que es la parte literal que tienen ambos. Y simplemente luego, como hay una suma, voy a sumar sus coeficientes y 5 más 3 me va a dar 8. Y el segundo término que voy a obtener como parte de mi resultado va a surgir de operar con el segundo y el cuarto término que tengo aquí, el 2x y el 5x. La parte literal es la misma, si no, no podría hacer esta operación. Y el coeficiente va a surgir de hacer 2 menos 5. Como 5 en valor absoluto es mayor que 2, el resultado va a ser negativo, ya puedo poner aquí el menos, y la diferencia entre 5 y 2 es 3, por lo tanto este resultado me quedaría 8x por y menos 3 por x. El caso siguiente es similar, este término también tiene acá un 2, así que vamos otra vez, la parte literal de los 3 es exactamente la misma, con lo tanto voy a poder hacer esta operación, el resultado va a tener esa parte literal que tienen todos los términos y los coeficientes van a surgir de hacer 3 más 2 menos 5, si no he copiado eso mal también. ¿Y cuánto nos quedaría? 3 más 2 es 5 y si a 5 le quitamos 5 nos da 0. O sea que este resultado sería 0 por a por b al cuadrado. Sin importar cuánto valgan a y cuánto valgan b en cualquier situación, al estar multiplicados por 0, todo esto va a dar 0. Así que podemos decir que el resultado es directamente 0. ¿Sí? Porque no importa cuánto valgan eventualmente a y cuánto valgan eventualmente b, siempre el resultado va a ser nulo, así que podemos escribirlo directamente como 0 sin parte literal.
Ahora tenemos aquí un cociente. Cuando tenemos un cociente, acá cambia. No necesitamos que las partes literales sean iguales para poder operar, como en el caso de la suma y de la resta. En el caso del cociente o del producto, siempre podemos hacer el cálculo, pero vamos a tener que trabajar con los exponentes de las partes literales. Recordemos que para dividir se dividen entre sí los coeficientes. En este caso tenemos 3 dividido 5. Lo vamos a dejar expresado como 3 quintos. O sea, dejamos 3 dividido 5, lo dejamos como 3 quintos. No hacemos el cociente, no encontramos acá el valor numérico porque es lo que decíamos hoy, vamos a tener un montón de decimales y no es necesario. Y la parte literal va a ser A, B y C, pero con otros coeficientes. Por ejemplo, los voy a escribir y lo vamos a hacer en un paso intermedio. A, B y C son los coeficientes, los literales que voy a tener. En el caso de A, el exponente va a resultar de hacer el exponente de la A que tengo en el dividendo menos el exponente de la A que tengo en el divisor. No aparece nada escrito aquí, pero sabemos que ambos están elevados a la 1. Por lo tanto, a a la 1 dividido a la 1 me queda a elevado a la diferencia entre 1 y 1, que sería 0. O sea que me queda a elevado a la 0. Sabemos que a elevado a la 0 es 1. Así que luego, en un pasito siguiente, esto lo podemos eliminar porque estamos multiplicando por 1, que es lo mismo que tener el coeficiente, ¿no? 3 quintos por 1 es lo mismo que 3 quintos, así que esto no lo vamos a poner en el resultado. Con la b pasa algo similar. Tenemos b elevado al cuadrado en el numerador, b elevado a la 1 nuevamente en el denominador, y 2 menos 1 es 1, por lo tanto esta b queda elevado a la 1. Y con el caso de la c, tenemos c al cubo dividido c a la 1, 3 menos 1 es 2, así que acá nos va a quedar c al cuadrado. Si escribimos el resultado un poquito más prolijo, sería 3 quintos, el a a la 0, que es un 1, no lo vamos a poner, la b a la 1 lo vamos a escribir directamente como b, y el c al cuadrado lo vamos a dejar como c al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de ese cociente sería el que vemos aquí. Y para terminar, tenemos acá un producto donde para proceder a efectuarlo tenemos que multiplicar entre sí las partes, los coeficientes, que serían 2 y 5, cuyo resultado es 10. Y vemos que como no hay partes literales en común, no necesito sumar o restar exponentes como en este caso, simplemente los voy a escribir. Me va a quedar 10 por x, por y y por b. Y ahí terminaría el ejercicio. Así que bueno, esto espero que les sirva de ayuda. Es un repaso de algunos problemas sencillos, similares a los que vamos a ver más adelante. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por llegar hasta acá. Adiós.